refiere a que si ven la imagen del humano o humana que está aquí arriba, a un lado de los gametos, entonces se darán cuenta entonces que ese es los caracteres que se mantienen constantes de una generación a otra, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues estos de los que hemos hablado, ¿no? Un tronco, 4 extremidades, 5 dedos en cada extremidad, bla, 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 bla. Eso es la constancia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se garantiza? Con esto, cuando los gametos aportan la mitad de los cromosomas. Y hablamos pues de la condición normal. En el caso de los vegetales, aquí está el ejemplo de la sandía. No me sé el número cromosómico, pero bueno, vamos a suponer que la sandía tiene 2n igual a 32, no sé cuántos tenga, pero vale, ahorita lo podemos inventar. 2n igual a 32 normalmente, entonces cuando forme granos de polen y forme saco embrionario, ¿cuántos cromosomas llevará? Aquí dice óvulo, pero no debe ser óvulo, es saco embrionario. ¿Cuántos llevaría? ¿Cuántos cromosomas, 16. chicos? 16. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que se aporta la mitad del número cromosómico. En los granos de polen, ¿cuánto llevará? Exactamente igual, la mitad. Pero no cualquier mitad. Cuando le pongo N, estoy indicando que lleva un juego de cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se fecundan estos dos gametos, la semilla, que luego vamos a ver cómo se forma con más cuidado, entonces la semilla tendría 36 cromosomas. ¿Está entendible, chicos? Esto es la condición normal. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un caso un tanto diferente? Aquí tenemos una planta que dice que es parental hembra 4N. ¿Cuántos cromosomas tendría? Recuerden que estamos hablando de la sandía y aquí plantea un caso. ¿Cuántos cromosomas tendría entonces un individuo que es 4N? Chicos, 64. ¿cuántos? 64. Exacto. ¿Qué hizo el compañero para decir que son 64? ¿Qué operación hizo, compañero? Díganos. Multipliqué por 2, nada más. Ajá. O bien multiplicar n por 4. ¿Cuál es el valor de n? Ahí lo tienen, ¿sí? Aquí tienen el valor de n, ¿verdad? N igual a 16. Como aquí es 4n, pues multiplicamos 4 por 16 y nos da un valor de 64. Quiere decir que esta planta parental entonces va a aportar en sus gametos ¿cuántos cromosomas? 32. 32. Ajá. El otro individuo que es 2n, ¿cuántos cromosomas va a aportar en sus gametos? 16. 16. Cuando estos dos se fecunden, ¿qué número cromosómico tendrá entonces la semilla? 48. 32 más 16, 48, dice el compañero. ¿Sí? Los demás despierten, ¿sí? Sí, profa. 48 cromosomas. ¿Qué tipo de individuos tenemos? Según la diapositiva es 3N. Vamos a ver si es cierto. Dividan 48 entre 16 y ¿qué les da? 3. Entonces, este individuo que se obtuvo así tiene 3 juegos de cromosomas, ¿sí? Con un número total de cromosomas de 48. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre unos individuos normales e individuos que son poliploides? Bueno, la diferencia es cuántos cromosomas aportan para que ocurra la fecundación. En este caso de la sandía, cuando se fecunda un individuo tetraploide con un diploide, produce individuos triploides,
estos individuos se caracterizan porque carecen de semillas. Y entonces, ¿cómo estoy hablando de aquí de semillas? Bueno, es que aquí solo se produce una semilla. El fruto tendría solo una semilla, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué podemos decir que esto es mejoramiento genético? Por la siguiente razón. Cuando hablamos de sandías normales que resultan de la fecundación entre individuos diploide por diploide, se producen individuos con un montón de semillas. Cada semilla es resultado de una fecundación, ¿sí? Estas semillas son fértiles, ¿sí? Pueden guardar de esas semillas para el siguiente ciclo, pero las semillas que resultan de la fecundación, esta en el último, en la última fila, ¿sí? Estas semillas son infértiles, así que no podrían utilizar semillas para el siguiente ciclo. ¿Por qué? Bueno, porque son infértiles, pues. Lo mismo ocurre cuando se fecunda un caballo, un individuo de la especie de los caballos con la especie de los burros. ¿Qué es lo que se obtiene como resultado de esa cruzada? Una mula. Una mula si es de sexo femenino, y si es de sexo masculino, un macho. Pero ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la característica del macho y de las mulas? Que son infértiles. Ajá. ¿Por qué? Pues porque sus cromosomas no se pueden alinear perfectamente para producir crías, ¿verdad? Sí forman gametos, pero aun cuando tengan gametos, cuando se fecundan, el número cromosómico no coincida, por lo tanto no se alinean los cromosomas en pares, y eso trae como consecuencia que no tengan descendencia, ¿sí? En el caso de la semilla es una situación similar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener este tipo de individuos que descienden de una cruza entre tetraploides con diploides? La ventaja es que tenemos un fruto sin semilla. ¿Y eso qué? Bueno, pues muy sencillo. Vayan al mercado y ofrezcan sandía con semilla y sandía sin semillas. ¿Y cuál creen que va a tener más demanda? La sin semillas. Claro, ¿por qué? El fruto sin semilla, ¿por qué? Pues porque es más agradable comer así que estar escupe y escupe semillas a cada rato. ¿Está entendible, chicos? Entonces, aquí se hizo, digamos, cierto mejoramiento genético, no con el objetivo de tener más resistencia o adaptación al ambiente, no. Se hizo con el objetivo de obtener un fruto que tenga más demanda en el mercado. ¿Se entiende, chicos? Desventaja, porque los productores de este tipo de sandía tienen que estar comprando siempre la semilla. ¿De acuerdo? Pero en las frutas casi siempre es costeable todo lo que se haga. ¿Sí? Bien. Aquí está mostrado de otra manera el mismo esquema de un diploide con un tetraploide, pero en esta diapositiva lo que les agrego es esto. ¿Cómo se utiliza como herramienta de mejoramiento genético? Vean, si tenemos una especie diploide que es 2N igual a 3, ¿sí? Y le agregamos colquicina es una sustancia de la que ya hemos hablado en la elaboración de cariotipos, ¿sí? Se obtiene de una planta que se llama cólquico, ¿sí? Esta colquicina tiene la virtud de inhibir a la meiosis, de tal forma que al inhibir que se produzca la meiosis, se puede estar incidiendo en un momento en el que los cromosomas estén duplicados y estén en una etapa de separación. Esas separaciones, dijimos ya, se pueden dar en la meiosis, en la anafase 1 o en la anafase 2 de la meiosis. ¿De acuerdo? Si se induce entonces antes de la meiosis 1,
ahí estamos viendo entonces el efecto que tendría. ¿Cuál es el efecto? Que tendríamos entonces individuos que no separan a sus cromátidas hermanas, sino que las mantienen unidas. Vean, aquí está. En lugar de tener 6 cromosomas, ahora tendría el doble. ¿Cuántos serían? 8 cromosomas, ¿sí? Esto implica entonces que se está duplicando la cantidad del número cromosómico, ¿sí? Entonces ya aquí se sigue explicando lo mismo que explicábamos allá. Un tetraploide cuando forma sus gametos está aportando el doble de número de cromosomas, 2 juegos de cromosomas, mientras que un individuo diploide normal va a aportar solo un juego de cromosomas, ¿sí? Cuando estos se fecunden, nos producen un triploide. Si este triploide es fecundado por un diploide, como ven aquí hay una abejita porque es de polinización libre, obtendríamos sandías sin semillas, ¿sí? Entonces, esta herramienta es importante. No se puede aplicar a todo, pero se puede aplicar parcialmente en varias formas del mejoramiento genético, ¿sí? Repito, no se puede aplicar a todo, ¿sí? Pero se pueden hacer algunas mejorías importantes, como en este caso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bien, entonces continuamos. El último tipo, la última categoría de mutaciones son las mutaciones cromosómicas, estructurales. Estas mutaciones estructurales se pueden producir solamente cuando los cromosomas homólogos intercambian. ¿Cuándo intercambian esos cromosomas homólogos? Bueno, ese intercambio se puede producir, se produce durante el paquiteno de la profase 1 de la meiosis. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, déjenme regresar un poquito aquí para que veamos quiénes intercambian. Bien, si aquí tenemos un cariotipo, pero lo que quiero resaltar es a estos cromosomas que son homólogos, ¿sí? El par 1 tiene un par de homólogos. Este cromosoma, que es homólogo de este otro, ¿sí? Cuando estos cromosomas llegan a la etapa de paquiteno, que dice, o más bien que ahí ocurre el intercambio genético, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ocurre esto. Intercambian fragmentos del cromosoma. Ajá. Por ejemplo, este cachito sería cambiado con este cachito del cromosoma homólogo, ¿sí? ¿Cuál cachito? Pues parece que lo trazan así con regla, ¿verdad? Porque intercambian exactamente el mismo fragmento. Eso ocurre de manera natural. Así que tendríamos como resultado de este entrecruzamiento un cromosoma casi todo morado con este cachito que sería verde porque intercambiaron, ¿sí? Y este verde con un cachito de guinda, no es morado, guinda, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese es el intercambio normal que se da entre homólogos. Ahora bien, cuando decimos que ocurre una mutación en este proceso, es que hay una alteración que impide que se produzca de manera normal este intercambio. Vean, en relación a el intercambio que debiera ocurrir normalmente en cromosomas homólogos, vean los tipos de mutaciones que se pueden producir: la delación, la duplicación y la inversión. ¿Qué es eso de delación? Bueno, que el cromosoma pierde esta parte, esta región la perdió, por lo tanto se está modificando su tamaño. ¿Se observa, chicos? ¿Sí? Este cachito lo perdió, de tal forma que se modificó el tamaño del cromosoma, ¿sí? ¿Y cómo es que lo perdió? Pues seguramente el cromosoma homólogo lo ganó. Este fragmento que perdió, en el homólogo se duplicó, entonces se produce también la
la mutación conocida como duplicación. Está modificando a los dos cromosomas, como ven, ¿sí? Este que perdió esta región quedaría de este tamaño. Y este que tenía este tamaño, al ganar este fragmento, entonces aumenta su tamaño. ¿Sí? ¿Está entendible, chicos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Y el último tipo es una inversión. Este cromosoma es homólogo de este, van a intercambiar y aparentemente está bien, pero ¿qué pasó? Invirtieron, pusieron de cabeza el cachito de cromosomas que intercambiaron. ¿Se entiende con eso, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, entre cromosomas homólogos se producen estos tres tipos de mutaciones: la delación, la duplicación y la inversión. Pero hay otros tipos de mutaciones que se producen entre cromosomas no homólogos. Vean, por favor, aquí cito como ejemplo al cromosoma 4 y al cromosoma 20. El cromosoma 4 es un cromosoma grande y el 20 es un chiquito, ¿sí? Por alguna razón ocurre una mutación, ¿sí? En este caso, la mutación se llama inserción. ¿Qué fue lo que pasó? Que el cromosoma 4 cede una parte al cromosoma 20, ¿sí? Como si estuviera esperando el intercambio, pero el 20 no le cede nada. ¿Y qué pasó? Vean la consecuencia, aquí está. El cromosoma 4 disminuye su tamaño y el cromosoma 20 aumenta su tamaño, ¿sí? Este tipo de mutaciones se llama inserción. Y vamos con el otro tipo de mutaciones y el último. Esta también se produce entre cromosomas no homólogos. Otra vez, pongo el ejemplo del cromosoma 4 con el 20. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que se llama translocación. Los dos intercambian, vean aquí. Este fragmento del cromosoma chiquito del 20 se va a intercambiar con este fragmento del cromosoma 4 y vean cuál es el resultado, ¿sí? Esta se llama translocación, ¿sí? Estos son los tipos de mutaciones cromosómicas que se han registrado, que se conocen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí les estoy dando una instrucción con los cromosomas que te sobraron de la primera actividad de clase, representan estos tipos de mutaciones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Bien, entonces, ¿cómo es que se producen las mutaciones? Anoten, por favor. Las mutaciones se pueden producir por agentes de tipo físico o de tipo químico. Anoten eso, por favor. Los de tipo físico son radiaciones emitidas en términos generales por el Sol. El Sol emite radiaciones que son muy nocivas para nosotros, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿y por qué no entonces a cada rato se producen mutaciones? Muy sencillo, porque tenemos una capa que se llama atmósfera que cubre a la Tierra. Entonces esa atmósfera evita que los rayos solares no se filtren tan fácil, ¿verdad? Es como una malla protectora la atmósfera. Sin embargo, hay regiones en donde esto se modifica. Por ejemplo, hay estudios, hay evidencias de que en Australia la capa de ozono que también cubre a la Tierra se está rompiendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que donde está roto, las filtraciones de esas radiaciones solares pueden ser importantes, ¿eh? Se ha notado que en Australia el cáncer de piel está aumentando. Dicen los expertos que se debe probablemente a que la radiación solar por ahí, algún tipo de esas radiaciones nocivas se filtran por ahí. ¿Qué tipo de radiaciones son? Les voy a citar 2 ejemplos. Los rayos X,
y los rayos ultravioleta, ¿sí? Son dos tipos de radiaciones que pueden producir mutaciones. Uh-huh. Ustedes están familiarizados con los rayos X o por lo menos han oído hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nos dicen que nos vayamos a sacar una radiografía, para sacar esa radiografía, nos exponen a una radiación de rayos X, ¿sí? Vean ustedes entonces, si alguno se ha tomado una placa de rayos X, habrá observado que el tipo que le va a sacar la placa trae como un mandil, un delantal de plomo pesado, ¿sí? Y guantes también, ¿sí? Pero además los mete al cuarto donde nos van a emitir la radiación, nos coloca donde lo que va a emitir la radiación, prepara ahí donde se va a producir, a reflejar la radiación, que son la placa, que es una hoja como de plástico, y se sale. Desde afuera él activa a la maquinita esa que nos va a emitir la radiación. ¿Por qué hacen todo ese show? ¿Y por qué a nosotros no? Bueno, porque cuando nos toman solamente una placa, es una sola exposición. La posibilidad de que nos estemos sometiendo a varias exposiciones de rayos X es muy baja, ¿sí? Hasta aquellos que luego tienen muy mala suerte y se rompen un brazo, una pata o algo así, no se exponen a más de 5 o 10 a lo largo de su vida. En cambio, el que está trabajando con los rayos X cotidianamente está expuesto a los rayos. Por eso usa ese delantal de plomo, guantes y se sale, porque él sí se está exponiendo a cada rato a los rayos X, ¿sí? En relación a los rayos ultravioleta, se utiliza incluso para limpiar las salas de cine, ¿sí? Con lámparas de luz ultravioleta se va limpiando. ¿Por qué? Porque acaba con la vida de los microorganismos que viven en la oscuridad, y las salas de cine casi siempre están en la oscuridad, ¿sí? O en la penumbra cuando prenden la luz. Entonces se tienen que limpiar así. No sé si haya otro limpiador, probablemente sí, pero se usan las lámparas de luz ultravioleta, que también son agentes mutagénicos importantes. Entonces el tipo que use la lámpara, pues también debe protegerse, ¿verdad? Para que no exponerse tanto a los rayos ultravioleta. En relación a los agentes de tipo químico, muchos de estos son elementos químicos, como el radio. ¿Qué otro conocen como radioactivo, chicos? Díganme. ¿Uranio? No lo escucho. ¿Uranio? ¿El uranio? ¿Cuál otro? El plutonio, ¿no? Hay varios, ahí hay como 5 o 6 elementos radioactivos, ¿sí? Esos elementos son capaces de generar una mutación, ¿sí? Esas mutaciones van desde que pueden generar estos problemas de los que hemos hablado, aneuploidías, poliploidías o mutaciones estructurales, o hasta que se desarrolle en cáncer, ¿verdad? Algún tipo de cáncer. Madame Curie, que fue la que trabajó que descubrió el radio, ella murió de cáncer, ¿sí? Porque se expuso mucho tiempo a ello, ¿sí? Muchos de los problemas que se generaron en Japón después de que los vecinos gringos soltaron la bomba atómica, muchos de los problemas fueron tipos de cáncer o malformaciones en la siguiente generación. Más o menos lo mismo se registró en Chernobyl, ¿verdad? Después de el problema que hubo en la planta, en la planta que generaba energía en esta planta explotó por ahí uno de los, no sé cómo se llama exactamente lo que ocurrió, pero digo yo en general, explotó por ahí una de las plantas
y ocurrió que hubo una fuga de elementos radioactivos. Mucha gente se vio dañada, el ambiente se vio dañado, ¿sí? Esto ocurrió hace ya muchos años, ahora han regresado a Chernobyl y han encontrado que ya no tiene los altos índices de radiación, que la naturaleza ya va recuperando otra vez. Pero creo que ya llevamos como unos 35 años, ¿no? Desde que ocurrió aquel percance, ¿sí? Entonces, agentes químicos, dije, son algunos elementos químicos, como el radio, el plutonio, el uranio, y algunas sustancias químicas, ¿sí? Como que una buena cantidad de pesticidas son agentes mutagénicos. Ustedes leen en los envases de los insecticidas y van a ver una serie de recomendaciones, porque muchos de ellos pueden actuar como agentes mutagénicos. Las recomendaciones que dan son a veces que se pongan casi un traje como el de los astronautas. Pero ¿qué pasa en el campo? Pues ve uno a la gente que cuando más se ponen un paliacate y ya, ¿no? Es un problema, ¿eh? Problema fuerte. Porque si en el momento en que están exponiéndose a eso, están produciendo gametos, pues pueden ocurrir algunas dificultades, ¿eh? Ahora, ¿todas las mutaciones son negativas? No. Hay mutaciones que son benéficas para los individuos, ¿sí? Esto lo digo porque luego, como el cine tiene tanta influencia en nuestra mentalidad, de repente vemos mutantes y ya los vemos ahí medios torcidos, como los X-Men, ¿no? Así medio locos. No, las mutaciones no son a ese extremo, ¿eh? Las mutaciones se van dando en muchos casos de poquito en poquito, ¿sí? Pero, y además, no todas las mutaciones son malas. Algunas traen beneficio, ¿sí? Por ejemplo, el oso, los osos que tenían pelo gris y que vivían en la parte donde había nieve, ¿sí? Aparece una mutación de pelo blanco. Es una mutación benéfica, ¿no? ¿Quién sería más exitoso en la cacería en un ambiente donde hay nieve permanente? ¿El de pelo café o el de pelo blanco? El de pelo blanco, ¿no? No lo ven. Exacto, y eso le da una ventaja sobre sus presas, ¿ah? Y esa es una mutación benéfica en ese caso, ¿sí? Otro que están registrando en la especie humana. Bueno, perdón, termino con lo del oso blanco. Entonces, como ese oso blanco es más, es más eficiente en la cacería y sobrevive, entonces ese ADN que se modificó, que le puso el pelo blanco, lo va a heredar a su descendencia, ¿sí? En cambio, los osos cafés van a ir teniendo una presión ambiental fuerte, porque al no ser buenos cazadores, pues van a ir desapareciendo. Si no comen, se mueren, ¿verdad? En cambio, los blancos que son exitosos en cazar, pues esos se van a reproducir, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esa es una mutación con base en la posibilidad de comer o no comer. En la especie humana están documentando un caso curioso, ¿sí? Teníamos, no sé si es el tercer molar, no sé cuántas muelas tenemos, pero hay una muela que le llaman la muela del juicio, ¿sí? Que nace, crece hasta atrás, sale hasta atrás, ¿verdad? Y esas muelas causan una serie de problemas muy graves en la población. ¿Por qué? Porque como están hasta atrás, no se pueden cepillar bien, no se limpian bien y con frecuencia se infectan y desarrollan algún problema en las muelas, ¿sí? Lo que han encontrado ya es que hay generaciones de humanos que ya no traen esa muela. Ajá. Unos sí, yo por ejemplo hasta las 4 muelas, ¿verdad? Ya me tuvieron que sacar las 4 muelas, por eso, porque como no se pueden cepillar bien, ahí quedan residuos de comida que se van echando a perder y que generan una infección en las muelas, ¿sí? A mí ya tuvieron que sacarme las 4. Pero hay gente que no salen, ya nunca salen. ¿Qué quiere decir? Es una mutación que va apareciendo. Sí, la escucho. Bueno, en mi caso a mí no me salieron como que los 2 dientes superiores,
dos dientes superiores de arriba, pero como los de enfrente. Puede ser una mutación o algo así. No, no los tuve, no sé por qué. A ver, no la Claro. entiendo. Las ¿Qué? muelas me salieron, son muelas de las que hablo. No, ¿Le muelas salieron? tengo. ¿Eh? Sí, muelas tengo. Los Sí, pero las que se llaman muelas del juicio. de arriba. Me faltan dos. Las de arriba y de Los que abajo. están al lado de arriba. Los que están al lado de los colmillos, enfrente. Ajá, los incisivos centrales. Ajá. No, los laterales. Los que están a un lado de los de centrales. Ajá. ¿Que nació sin ellos? Sí. Pues quién sabe, habría que documentar y ver qué pasa con su descendencia, ¿no? ¿Sus papás sí lo tienen? Sí, mis papás. ¿Sus abuelos? Sí, todos los tienen normales. ¿No? Bueno, pues no sé, habrá que documentarlo. No es tan fácil documentar una mutación, ¿eh? Hay que hacer observaciones cuidadosas en varias generaciones para ver qué pasó, ¿sí? Pudiéramos pensar que es un mutante, pero no lo podemos asegurar. Hasta que veamos qué pasa en su descendencia y más adelante, ¿sí? Pudiera ser que en su caso apareció la mutación. Pero ya. habría que documentarlo más. Hay que ver a su descendencia después. ¿De acuerdo, chicos? Exacto. Bien, entonces, las mutaciones se pueden producir, como ya mencioné, y señalo, no todas las mutaciones son nocivas. Las mutaciones en general permiten esa variación que hay en la vida en todo el planeta, ¿sí? Y hace que algunas especies sobrevivan y otras vayan desapareciendo porque no logran adaptarse al ambiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, maestra. No, profa. Entonces, vamos al siguiente tema que se llama reproducción celular. Pero previo a la reproducción celular, vamos a ver un poquito más con detalle el ciclo celular. Permítanme abrir el archivo y ahorita lo vemos. ¿Ya está? Bien. ¿Por qué tenemos que ver ciclo celular si voy a hablar de reproducción celular? Bueno, pues porque la reproducción celular es parte del ciclo celular. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? Sí, profa, sí se ve. Bien. El ciclo celular está constituido en principio en dos partes. La que está con color, esta es una gráfica de pastel. Las dos partes a las que me refiero es la que está en tono grisáceo y las otras que están en tonos naranja, ¿no? Entre naranja y amarillo. Las que están en tono grisáceo, que ocupan la mayor parte de la vida de la célula, por eso se llama ciclo celular. Las que ocupan la mayor parte, que están en tono grisáceo, se llama interfase. Y la interfase está dividida en tres subetapas, ¿sí? La primera, que se llama fase G1, la segunda que se llama fase S y la última que se llama fase G2. Resalto G1 y G2, ahorita vemos por qué. Y las que están en tono amarillo-naranja, ¿sí? Abarcan la reproducción, la propia reproducción celular, la que está en tono naranja, y la citocinesis, que es la que está en amarillo. La citocinesis es la que termina de formar a la célula que después de que terminó la división celular. Bien, ¿cómo explicamos esto? Tomemos esta célula. Esta célula, vean mi cursor, por favor. Esta célula que salió de un proceso de división, de reproducción celular, vean que hay dos células aquí, ¿de acuerdo? Vamos a seguir a esta. Esta célula está chiquita, pero ven que aquí aumentó de tamaño. ¿Qué tuvo que ocurrir para que aumentara de tamaño? Pensemos en ustedes. Cuando ustedes salieron del vientre materno, estaban chiquitos. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto midió? Cuando salió de la pancita de la mamá. Yo le dije, pues ya 40 centímetros. ¿Y cuánto mide ahora?
1,75. O sea que creció. ¿Qué ocurrió para que creciera? Pues se alimentó, si no se alimenta no crece. Esta célula le pasó lo mismo, aumentó de tamaño por el metabolismo, ¿verdad? Porque sintetizó proteínas para aumentar de tamaño. Sigue creciendo, pero al mismo tiempo, ya está entrando a la segunda etapa, que se llama fase S. En esta etapa ocurre que el ADN se autoduplica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces la célula ya se está preparando para reproducirse, porque si está duplicando el material genético es para que pueda formar 2 células hijas nuevas, ¿sí? Una vez que ya tiene el material genético duplicado, ¿sí? Va a la etapa G2. Se llama G2 porque también ocurren síntesis de proteínas. Una parte es para el metabolismo propio de la célula y otra parte es porque se sintetizan proteínas que son necesarias para la reproducción celular. Y luego entra a la etapa de reproducción celular. Ustedes ya saben que hay 2 tipos de reproducción celular, mitosis y meiosis. En este esquema estoy mostrando solamente una mitosis, ¿sí? Vean cómo el material genético se distribuye. ¿Pero cómo se distribuye? De forma equitativa, de tal manera que tenemos que acercarle a la lupa a estas estructuras que vemos aquí, que son cromosomas. Tenemos que acercarle a la lupa para saber qué pasa con esos cromosomas durante el proceso de la reproducción, ¿sí? Vamos a empezar a ver la mitosis y luego la meiosis, ¿de acuerdo? Entonces, como resultado de esta reproducción, 2 células hijas que otra vez van a entrar en este proceso de reproducción celular. Si fuera la meiosis, ¿cuál es la diferencia? Que la meiosis cubre 2 ciclos, de tal forma que primero se obtienen 2 células hijas y estas 2 células hijas simultáneamente entran en la meiosis 2. Así que como resultado de la meiosis son 4 células, mientras que en la mitosis solo 2 células. ¿De acuerdo? En esta siguiente diapositiva, lo que les presento es qué le pasa a los cromosomas. Aquí les indico. Imaginen que la célula es 2n igual a 4. Aquí está. Ahí lleva, pero no está en cromosomas, sino en cromatina. ¿De acuerdo? Ahí está la cromatina. Este ADN se va a duplicar. Obviamente, aquí le borré por accidente esta parte naranja. Aquí debería estar esta parte naranja representando al ADN duplicado. Ya tenemos entonces que el ADN se duplicó, continúa así duplicado, pero no lo vemos en cromosomas. Sin embargo, vean que los cromosomas ya se habrán duplicado. Esto lo vamos a ver hasta que la célula entre en una etapa de reproducción. Sin embargo, ya se duplicó el material genético. ¿Cómo se va a reflejar en los cromosomas? Justamente así. Este cromosoma verde claro se duplicó y aquí está su duplicado. Este verde oscuro se duplicó y ahí está su duplicado, y así le pasó al naranja y al azul, ¿sí? Esos cromosomas duplicados están compartiendo el centrómero. Entonces, ¿cómo les conocemos? Cromátides hermanas. Como cromátides hermanas. Estas cromátides hermanas son las que atraviesan por esta reproducción celular y el resultado es que se distribuyen equitativamente en las células hijas. Vean aquí, como una célula hija llevaría 4 cromosomas, 1 de cada tipo, y la otra célula hija también llevaría 4 cromosomas, 1 de cada tipo. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a revisar la reproducción celular, vamos a ver físicamente cómo los cromosomas pueden distribuir este material genético, ¿sí? No vamos a ver el contenido, ¿sí? No vamos a ver el ADN precisamente cuántas bases nitrogenadas lleva, no. Vamos a ver solo la estructura de los cromosomas. ¿Está entendible, chicos? Sí, profe. Entonces, etapa relevante para nosotros es la fase S y la etapa de reproducción. Bien, si no hay preguntas, entonces
Déjenme cerrar este archivo y entramos ya en materia. ¿A qué me refiero con que vamos a entrar en materia? Vamos a entrar a revisar ya la mitosis. Me dicen, por favor, si ven la diapositiva. Luego no está muy feliz creyendo que ya la están viendo y resulta que no. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bien, pero están viendo la última, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. ¿Sí? Otra vez, aquí les puse el ciclo celular, pero si ven ya hay un agregado ahí. ¿Cuál es el agregado? Está la definición de mitosis. ¿Qué es la mitosis? Léalo, por favor, alguien. Mitosis, mecanismo de reproducción celular mediante el cual una célula 2N produce a dos células 2N. Solo es un ciclo. Solo cubre un ciclo. ¿Y qué diantre es eso de 2N da origen a dos células 2N? Bueno, quiere decir que si la célula madre tiene 4 cromosomas, va a producir a dos células hijas con 4 cromosomas. Entonces, expliquémonos cómo es posible que una célula que tiene 4 cromosomas va a formar a dos células con 4 cromosomas. ¿Cómo le haría? Si aquí tiene 4 cromosomas, ¿qué tiene que hacer para duplicar? Que sus células, claro, para que sus células hijas tengan 4 cromosomas, lo que tiene que ocurrir es un proceso de duplicación, ¿sí? Y nosotros ya vimos aquí en el esquema de del ciclo celular, donde se da la duplicación, ¿verdad? Pero duplicación ¿de qué dijo la compañera? Dijo la compañera duplicación, sí, pero duplicación ¿de qué, compañera? De los cromosomas. O del ADN, ¿sí? Entonces se tiene que duplicar a fuercita, si no, no puede. No puede entregarle a sus células hijas 4 cromosomas a cada uno si no lo duplica. ¿Entienden entonces la necesidad de duplicar el material genético? ¿Chicos? Bien, como esto ya lo habíamos visto, ya vamos a pasar rápidamente a la mitosis. Antes. Hay que agregar, esta es la definición, pero hay que agregar lo siguiente, ¿sí? En organismos de reproducción asexual, este mecanismo garantiza la perpetuidad de la especie. Y en organismos de reproducción sexual, este mecanismo sirve para reproducir las células somáticas. Y me van a decir, pues sí, qué bien. Y, bueno, ¿cuál es la importancia de las células somáticas? Bueno, vamos a hacer un dibujito ahí más o menos rápido. Ahí tienen un óvulo, aquí está un espermatozoide con su flagelo, ¿sí? Vamos a suponer, tenemos la especie humana. ¿Cuántos cromosomas aporta aquí? 23. ¿Cuántos cromosomas aporta aquí? 23. Cuando estos dos gametos se fecunden, nos van a producir una célula que ahora tiene, ¿cuántos cromosomas, chicos? 46. Y como nosotros ya sabemos eso de N y 2N, ¿sí? Ya sabemos que en los gametos llevan un juego de cromosomas, por lo tanto son N, ¿sí? Cuando se suma N del óvulo más N del espermatozoide, la célula que resultó le llamamos ahora 2N, ¿sí? Que tiene 46 cromosomas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien.
Esta célula que tiene 2 juegos de cromosomas le llamamos huevo o cigoto, ¿sí? El cigoto se caracteriza porque tiene ahora 2 juegos de cromosomas y resultó de la fecundación entre 2 gametos, ¿de acuerdo? Una vez que ya está constituida esta célula es la que va a empezar a formar el embrioncito. Primero se forma 2 células, se reproduce y forma 2 células, luego son 4 células, luego son 8 y así va sucesivamente, ¿sí? Estas son etapas embrionarias, ¿sí? ¿Qué es lo que está formando en principio? ¿O qué etapa está cubriendo aquí en principio? La primera etapa del embrión, que es la etapa de mórula, ¿sí? Pero estoy mencionando esto porque quiero que comprendan que esta célula inicial, que es huevo o cigoto, sufre una división ¿de qué tipo? Para formar 2 células hijas, ¿sí? Mitótica. Y luego, ¿qué? Mitótica, ¿sí? Esas divisiones, o mejor dicho, reproducciones celulares, se dan por el proceso de la mitosis. Ajá. Entonces, se forma un embrión por mitosis. Ese embrión luego forma el feto, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo va creciendo el feto? Por mitosis. Luego, cuando ya está en una talla y peso determinado, nace el chamaco, ¿sí? ¿Cómo crece el chamaco? ¿Cómo es que sus huesitos y sus músculos se van desarrollando? ¿Cómo? Por mitosis. Por mitosis. ¿Sí? Luego, llega la etapa en que anda queriendo aprender a andar en bicicleta o andar en patines o patineta y se da sus catorrazos, ¿sí? Entre esos catorrazos deja por ahí las rodillas y los codos en el suelo, ¿verdad? ¿Por qué digo que deja las rodillas y los codos? Porque los raspones se llevan una parte de la piel, ¿verdad? De la dermis y a veces de la epidermis. ¿Sí, chavos? Ajá. ¿Se acuerdan cuando se raspaban? Ajá. Sí. Y veían ahí, ¿verdad? Hasta que salía sangre. Y al cabo de cierto tiempo, ¿qué observaban? Que se reparaba. Y que quedaba igualito. ¿Cómo es que se reparó eso? Por mitosis, ¿sí? O sea, que la mitosis, a pesar de que somos organismos de reproducción sexual, es muy importante, porque nos permite crecer, desarrollarnos, crecer y reparar tejidos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profa. Ahora, en plantas, una vez que la semilla germinó, o más bien el resultado de que sembremos una semilla, que es que se empieza a formar una plantita, a ese proceso le llamamos germinación, ¿sí? ¿Cómo se desarrollaron esas hojitas y esa raíz? Mediante mitosis, ¿de acuerdo? O sea, que la mitosis es importante para los organismos de reproducción sexual, ¿sí? Pero también los gametos. Los gametos sencillamente son para fecundarse. Y es un proceso más complicado que la mitosis, ¿sí? Sin embargo, vamos a revisar los 2 procesos. Bien, entonces ya fundamenté la importancia de la mitosis tanto en organismos de reproducción sexual como asexual. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profa. Sí, profa. Bien. En los de reproducción asexual, ¿como cuáles? Bueno, uno que tiene una figura parecida a esto. Sí, es un ciliado. Se llama paramecium, ¿verdad? Hoy ya me pasé en esa raya. Bueno, paramecium, ese sí. Ajá. ¿Cómo se reproduce este protozoario? Bueno, se reproduce por fisión binaria, ¿sí? ¿Y qué es eso de fisión binaria? Pues que se divide hacia la mitad. Ajá. Pero la distribución del material genético es muy similar a la mitosis, ¿sí?
¿Qué otro protozoario por ahí se les ocurre? Bueno, a mí se me ocurre este que estoy dibujando. ¿Cómo le llamarían? Son los amebas, ¿no? Ajá. ¿Cómo se reproducen estas? Ah, ¿saben cómo se reproducen o no? ¿No, chicos? No, profa. No, profesora. Bueno, como que aquí empieza a imaginarse este cachito, empieza a estrangularse, ¿sí? Y se termina separando, pero aquí ya lleva el material genético para poder generar otro individuo parecido. Hay detalles en cómo, en el proceso general, pero la distribución del material genético es parecido a la mitosis. ¿Se entiende, chicos? Entonces decía que este es el mecanismo que garantiza la perpetuidad de la especie en organismos de reproducción asexual. Ahora sí ya entienden por qué, chicos. Bueno, Maestra. si no hay dudas, avanzo. Vamos a ver la mitosis. Ustedes ya deben saber que la mitosis consta de 4 etapas. ¿Cuáles etapas? La profase, metafase y anafase. Bien, ¿qué es lo que pasa en la profase? Vamos a verlo así. Ahí tenemos una célula que está en interfase, ¿sí? Ahí están todos sus organelos, aquí está el núcleo con su ADN, ¿sí? Cuando esta célula va a entrar a una etapa de reproducción celular, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, atraviesa por la primera etapa que se conoce como profase. ¿Alguien léale, por favor? Profase: desaparecen los organelos menos el núcleo y centriolos. La cromatina se enrolla y los cromosomas se hacen visibles. Están formados por 2 cromátides unidas por el centrómero. Los centriolos migran hacia los polos opuestos y se forman los microtubos del uso, que permite el movimiento y el reparto equitativo de los cromosomas en este proceso. Ay, rayos, y todo eso, ¿cómo lo entendemos? Bueno, vamos por la primera parte. Dice, desaparecen todos los organelos menos el núcleo y los centriolos. ¿Qué quiere decir? Que no va a desaparecer el núcleo, y otras figuritas que se llaman centriolos, que voy a tratar de dibujar uno, ¿sí? Un centriolo sería parecido a esto que voy a dibujar. Ahí está un circulito. Con unas cositas así como, bueno, son microtúbulos, ¿ah? Ese es un áster, le llaman unos, otros le llaman centriolos y otros cinetócoros, es lo mismo, ¿sí? Entonces no desaparece ni ni este, pero todo lo demás sí, todos los organelos desaparecieron. Ajá. Bueno, ¿y luego qué más pasa? Bueno, vamos a ver. Dice que los cromosomas, la cromatina se empieza a enrollar, haciendo visibles a los cromosomas. Estos están formados ya por cromátides, son 2 cromátides unidas por el centrómero. ¿Qué quiere decir? Se llaman cromátides hermanas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una cromátide hermana? Es un cromosoma con su duplicado, que se caracterizan porque comparten el centrómero, ¿sí? Entonces vean, aquí que no está dibujada la cromatina, pero que la podemos dibujar rapidito, aquí estaría así como madeja de hilos desenrollada ahí, ¿sí? Se organiza en estas estructuras que se llaman cromosomas, ¿sí? Dice aquí que empiezan a enrollarse y que son visibles cada cromosoma con su duplicado. Vean aquí en el moradito, se ve con mayor claridad que ahí está su duplicado, ¿sí? Son cromosomas idénticos unidos por el mismo centrómero. Por lo tanto, se llaman cromátides hermanas, ¿sí? Dice además que los centriolos migran hacia polos opuestos. Ay, ¿y qué diantres es eso de que migraron hacia polos opuestos? Bueno, vean, aquí está los centriolos, ¿sí? Que están emigrando hacia polos opuestos y van formando el uso acromático, ¿sí? Es como si fueran formando una especie de red. ¿Cómo se forma eso? Bueno, por microtúbulos, ¿eh? Que se van uniendo entre sí. ¿Cómo nos podemos imaginar que los microtúbulos se van uniendo?
Bueno, piensen, ¿han armado una casa de campaña, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que tienen? Varillas, ¿verdad? Que están todas dobladas. Adentro de la varilla llevan un como resorte, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que cuando ustedes empiezan a armar la casa, van desdoblando esas varillas y ¿qué va pasando? Se van uniendo esas varillas, ¿verdad? Se van ensamblando. ¿Sí? ¿Se han fijado en eso? Imaginen, así los microtúbulos se van ensamblando. ¿Para qué? Para formar el uso acromático, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Para qué se forma el uso acromático? El uso acromático es muy importante porque permite la formación, el establecimiento sobre él de los cromosomas para garantizar un reparto equitativo, ¿sí? Entonces, pero este uso acromático termina de formarse en la metafase. ¿Alguien lea, por favor? Metáfase, la membrana nuclear desaparece. Es la fase en que mejor se distinguen las características de las cromátides hermanas. Estos se alinean en el plano ecuatorial en fila india sobre el uso acromático. Entonces vamos a ver cómo está representado. Vean aquí. Aquí está el uso acromático. Aquí vean en los extremos están los centriolos. Y estas líneas que se ven aquí, este es el uso acromático, que fue formado por microtúbulos que se fueron ensamblando, por decirle de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahí ya se terminó de formar el uso acromático. Dijimos que es importante porque sobre él se van a colocar los cromosomas. Se dice que en esta etapa alcanzan su máximo grado de enrollamiento, ¿sí? Entonces se van a ver con mayor claridad, ¿sí? ¿Cómo nos podemos imaginar eso? Bueno, imaginen que tienen un resorte. Si ustedes jalan el resorte, ven menos compacto y que ocupa más espacio, ¿verdad? Si ustedes empujan esas como vueltas y compactan tanto el resorte, ocupa menos espacio y se ve con mayor claridad el resorte. ¿Sí? ¿Se están imaginando eso? Lo mismito pasa con la cromatina, que se enrolla y se enrolla para formar a los cromosomas. Entonces, en la metafase, ese enrollamiento alcanza su mayor grado de compactación. Se ven mejor los cromosomas, ¿sí? Esos cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. Y, ay, chinas, ¿qué es eso de plano ecuatorial? Bueno, esta palabrita ustedes la han oído en geografía. En geografía les dicen que el ecuador es una línea imaginaria que divide al planeta Tierra en dos partes iguales. Se llama hemisferio norte y hemisferio sur, según la geografía. En matemáticas, este concepto, particularmente en geometría, este concepto de plano ecuatorial se define como una línea imaginaria que divide a una esfera en dos partes iguales, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? En geografía siempre hablamos de esta línea establecida así, horizontalmente. En cambio, desde la perspectiva de la geometría, el plano ecuatorial puede estar vertical u horizontal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Esto es una línea imaginaria que nos permite entender lo que significa el plano ecuatorial. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ¿estos cromosomas están dispuestos en el plano ecuatorial? Díganme. ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá. Y luego además nos dice que están en fila india. ¿Y qué diantres es eso de fila india? Bueno, ¿alguien sabe lo que significa fila india? Sí, que están uno tras otro. ¿Por qué le llamaron así? Bueno, porque cuando los ingleses llegaron a dominar la India, esos canijos ingleses cargaban hasta su vajilla para tomar su té, ¿no? Entonces necesitaban un montón de cargadores. Y esos cargadores, al meterse entre la selva,
pues tenían que caminar así, uno tras otro, ¿sí? Por eso a esta disposición se le llama fila india, uno tras de otro. Y entonces quiero que vean aquí, esa disposición están en fila india, ¿sí? Uno atrás del otro. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestra. Y este arreglo se hace sobre el uso acromático. Es muy importante entender esto. El uso acromático está agarrando a los cromosomas por el uso, digo, por el centrómero, sí, aquí está. Pasa aquí y lo atrapa, pasa aquí, está agarrado cada cromosoma por estas fibras, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que agarra? El centrómero, el centrómero, ¿sí? De ahí está atrapado. ¿Listo? Esto ocurre en la metafase. Después de la metafase viene la siguiente etapa que se llama ¿cómo? ¿Anafase? O anafase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué ocurre en la anafase? Ay, déjenme mover la diapositiva. ¿Qué ocurre en la anafase? Bueno, en la anafase vean lo que ocurre. Lea, por favor, alguien. Chamacos, lean. Anafase. El centrómero de cada par de cromátides hermanas se divide para permitir la separación de estas. Los microtúbulos se rompen y se contraen. Microtúbulos. Los microtúbulos se rompen y se contraen, arrastrando a las cromátides, que ya están separadas hacia los polos opuestos. Es decir, que en esta etapa se caracteriza porque se va a romper el uso acromático y va a separar a las cromátides hermanas. Pero para que esas cromátides hermanas se puedan separar, es necesario que se divida el centrómero. Si el centrómero no se divide, los cromosomas no se pueden separar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, en esta imagen que están viendo, el uso acromático ya se rompió. Perdón, el uso acromático ya se rompió. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Ya está roto, ¿sí? Pero además, los cromosomas ya están siendo jalados hacia polos opuestos. ¿Están observando eso? Pero para que se pudieran separar, debió haberse dividido el centrómero, que era la estructura que los estaba uniendo. ¿Está claro? Entonces, en tiempos, ¿qué es lo primero que pasa? Se divide el centrómero. Luego se rompe el uso acromático y al romperse es como si rompiéramos una liga. Ustedes tensen una liga y córtenla. ¿Y qué va a pasar con esa liga? ¿Piensan? Supongan, tienen una liga sostenida por 2 clavos. La tensan la liga. Sostenida, claro, por los clavos. Corten la liga y ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se mueve la liga? Hacia los clavos, ¿ah? Lo que le está ejerciendo la presión. Justo así le pasa al uso acromático. ¿Quién está actuando como clavo? El centrómero. Se rompen los microtúbulos y se retraen hacia los polos opuestos, ¿sí? Y como el centrómero ya se dividió, entonces separa las cromátides hermanas y se las lleva hacia polos opuestos, ¿sí? Díganme entonces, ¿hay un reparto equitativo del material genético o no? Sí. Hay un reparto equitativo, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya se separaron las cromátides y se están moviendo hacia los polos opuestos porque se retrae el uso acromático, viene la siguiente etapa. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llama y qué ocurre? Bueno, ahí está. Se llama telofase. Lee a alguien, por favor. Telofase. Las cromátides dejan de ser visibles debido a que el ADN se desenrolla. El uso desaparece. Empieza a formarse la membrana nuclear en cada extremo de la célula, rodeando a la cromatina. La membrana celular se empieza a estrangular. Ahí está.
¿Qué pasó? El uso acromático ya está desapareciendo, casi ya desapareció totalmente. Se empieza a reconstituir la membrana nuclear en cada extremo, los cromosomas empiezan a desenrollarse, ¿sí? Se ven más laxos y al final vamos a observar cromatina en cada lado. Pero además, ¿qué otra cosa ocurre? Que la membrana celular empieza a estrangularse o a invaginarse, dicen algunos autores. Hasta ahí la reproducción celular. Para que aquí se formen dos células hijas, viene la citocinesis. ¿Qué es lo que hace la citocinesis? No lo vamos a ver en detalle, lo único que vamos a decir es que termina por estrangular a la célula para formar dos células hijas y en cada célula hija empiezan a reconstituirse todos los organelos. Eso hace la citocinesis. ¿De acuerdo? Bien, entonces pregunto, ¿hay garantía de un reparto equitativo? ¿Aquí lo ven? Sí. Sí. Entonces, ¿qué definimos? ¿O cómo entiende la mitosis? Como dicen, es un mecanismo de reproducción celular donde una célula madre 2N da origen a dos células hijas 2N. Y entonces las células hijas son idénticas a la madre, ¿cierto? Véanlo aquí, ¿son idénticas a la célula madre? Sí. Ajá. Es entonces este mecanismo que garantiza ese reparto equitativo, ¿sí? Aquí lo que les estoy mostrando son las mismas imágenes que ya revisamos, pero vean aquí son fotografías de lo que ocurre. Vean esta con mucha claridad, cómo los cromosomas se jalan hacia polos opuestos, ¿sí? Aquí en el plano ecuatorial, ¿están viendo? Son imágenes bonitas, ¿verdad? Aquí está esta otra, ¿sí? Aquí está todavía se está empezando a organizar los cromosomas. Aquí, vean, en la metafase plano ecuatorial, en la anafase ya jalaron a los cromosomas a los extremos, y aquí está la telfase. Ya estamos con dos células hijas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, eso es la mitosis. Si no tienen preguntas, nos vamos rápidamente al siguiente ciclo de reproducción. ¿Cómo se llama? Meiosis. Meiosis. ¿Cómo definimos a la meiosis? Bueno, antes de definirla, vamos a ponernos de acuerdo en algo, ¿sí? Bien, para que podamos analizar la meiosis, necesitamos ponernos de acuerdo en varias cosas, ¿eh? Primero, ay, diablos, ya ando en otra, perdón, esto está muy adelantado, permítanme, ahorita me regreso. Ahí. Nos tenemos que poner de acuerdo en varias cosas, pero antes de eso, aquí está la definición, ¿sí? ¿Alguien la puede leer, por favor? Chicos, ¿se acuerdan las neuronas? ¿O ya no me escuchan? ¿Qué pasa? La meiosis es un mecanismo de reproducción celular mediante la cual una célula madre diploide, 2N, atraviesa por dos ciclos de reproducción para dar origen a 4 células hijas, haploides, N. Tiene como objetivo la formación de gametos, que son células haploides. Por ello, solo ocurre en organismos de reproducción sexual. O sea que la meiosis es exclusivo de los organismos de reproducción sexual. ¿Y cuáles son? Pues si se ponen a reflexionar, son un montón, ¿verdad? ¿Entre qué reinos está? En el de los reinos, el reino animal, el reino vegetal y algunos fungi, ¿verdad? Están ahí. ¿De acuerdo, chicos? Sí, bien. ¿Qué tenemos que resaltar? Pues ahí está el ciclo celular, que quiere decir que aquí este es el resultado de la meiosis 1. ¿Ven mi cursor? Estas dos células van a entrar a la meiosis 2 y como resultado, cada una de ellas va a producir 2 células, de tal forma que tendríamos 4 células hijas, ¿sí? ¿Qué eventos son muy importantes durante este proceso? 2. El intercambio genético entre homólogos y la reducción cromosómica, ¿sí? ¿Qué significa eso de reducción?
Bueno, pues aquí lo tenemos claro, ¿sí? Nos dice aquí que una célula 2N va a dar origen a células N. ¿Hay reducción o no? Pregunto, chicos. Claro que hay reducción, ¿verdad? Bien, entonces, si 2N es igual a 80, ¿qué significaría N? 40. Entonces, una célula madre va a formar 4 células hijas con el número cromosómico reducido a la mitad. ¿Se entiende? Pero no es cualquier mitad, es un juego de cromosomas. Bien, vamos a revisar entonces ya con más detalle qué es lo que ocurre. Para poderla revisar, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas. Primero, aquí tengo una célula dibujada, ¿sí? Está aquí el ADN puesto como cromatina. Cuando observamos el ADN en esta etapa, sabemos que la célula está en interfase, ¿sí? Cuando el ADN empieza a organizarse en cromosomas, ¿sí? Empezamos a observar estas estructuras parecidas a esto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando vemos esas estructuras, sabemos ya que la célula está en reproducción, ¿sí? Bueno, pero aquí están cromosomas sin duplicar. Y aquí, ¿qué les muestro? Cromosomas duplicados, que se caracterizan por ser idénticos y porque comparten el mismo centrómero. Entonces se les llama cromátides hermanas, ¿sí? Vamos a analizar lo que ocurre durante la meiosis tomando como o como base una célula madre que es 2N igual a 6. ¿Cuáles 6 cromosomas? Aquí están representados los 6, ¿sí? Estoy utilizando el patrón azul para representar un par de homólogos, el patrón de colores verde para representar a otros homólogos y el patrón rojizo para representar al tercer par de homólogos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, maestra. Bien. Previo a entrar a la primera meiosis, la célula está en interfase. ¿De acuerdo? En esa interfase, el ADN se duplica, no lo olviden, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver con eso? Bueno, antes de analizar la meiosis en sus etapas, escriban por favor las etapas que cubre, ¿sí? La meiosis 1 cubre las siguientes etapas. Profase 1. ¿Sí? En la profase 1 es una etapa larga. Ay. ¿Sí? Esta profase 1 se divide en 5 subetapas. ¿Cuál es la primera? Leptoteno. La que le sigue es cigoteno. La que continúa es paquiteno. Ay, ya no sé, espérenme que no baje aquí. Leptoteno. Luego dije cigoteno. Luego la etapa que le sigue se llama paquiteno. Luego diploteno y por último diacinesis. Esas son las etapas de la profase 1, ¿sí? Como ven, son 5 etapas largas, sí, porque es una etapa muy importante. Después de la profase 1, ¿qué etapa sigue? ¿Saben ustedes? Es lo mismo que en la mitosis. ¿Cuáles son? Metafase 1. ¿Y luego? ¿Qué sigue? Chicos, despierten. Anafase 1. Anafase 1 y luego telofase 1. Después de esto viene una etapa de interfase que le vamos a llamar interfase 2, ¿sí? Luego de ahí viene ¿qué? Profase 2, metafase 2, luego anafase 2 y por último
telofase 2. Estas son las etapas que cubre la meiosis, ¿de acuerdo? O sea, aquí están los dos ciclos. Uno se caracteriza porque decimos profase 1, metafase 1, ¿sí? Y así vamos, ¿de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, como ven aquí, la etapa esta de la profase 1 es muy importante. Tiene 5 etapas importantes, es la etapa más larga, ¿sí? Digámosle así, bueno, ahí lo acomodan, ¿no? ¿Cuál es la etapa más importante aquí? ¿Cuál es la que nosotros tenemos que resaltar? La que tenemos que resaltar, son 3 las que tenemos que considerar aquí de mucha importancia. ¿Cuáles son? Primero es el paquiteno. Uf. Ay, siempre pierdo mi cursor aquí. No veo dónde anda. Bueno, es el paquiteno una de ellas. La otra muy importante se llama anafase 1 y la otra muy importante es la anafase 2. Así que subrayenla, ¿sí? Esas son las más importantes. Sí, ya las tienen subrayadas porque voy a borrar esto. Porque ya voy a empezar a explicar las etapas de la profase 1. ¿Ya puedo borrar, chicos? Ya, profe. Bueno, entonces borramos eso, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Profase 1. La primera etapa es el leptoteno. Y dice, la cromatina comienza a enrollarse para formar los cromosomas. A estos se les observa como filamentos largos. En lugar de grandes, largos, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Ahí está la célula y ahí está la cromatina ya enrollada y vemos a los cromosomas como filamentos largos nada más. Enseguida viene la etapa del cigoteno, ¿sí? En esta etapa la cromatina continúa enrollándose. Ahora son visibles sus respectivos duplicados, con los que se mantienen unidos por el centrómero. Se les conoce entonces como cromátides hermanas. Al mismo tiempo, se encuentran junto con sus cromátides hermanas homólogas, haciendo sinapsis, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Aquí están. Se sigue enrollando el material genético, los cromosomas se siguen acortando, ¿sí? Ya son visibles cada cromosoma con su duplicado, este duplicado unido con su copia por el centrómero, ¿sí? Se les llaman cromátides hermanas. Pero al mismo tiempo ustedes están viendo que está pegadito a sus cromosomas, perdón, a sus cromátides hermanas homólogas, ¿sí? Aquí vean a los verdes, vean a los azules y vean a los rojos. Esa estar pegadito se conoce como sinapsis, ¿sí? ¿Para qué hacen para qué se juntan tanto? Bueno, porque es importante para la siguiente etapa. Pero antes quiero decirles que dice aquí que se encuentran formando paquetes de 4 cromosomas. ¿Y es cierto? Bueno, pues contemos. En los azules 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En los verdes 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y en los rojos 1, 2, 3, 4. Están viendo que forman paquetitos de 4. Por esa razón se les conoce como tétradas. ¿De acuerdo, chicos? Continúo. La siguiente etapa se llama paquiteno. ¿Sí? Esta etapa es muy importante, por eso le estoy poniendo en un recuadro, ¿sí? ¿Qué pasa en el paquiteno? Bueno, dice que en el paquiteno el ADN continúa enrollándose. Las cromátides hermanas homólogas que están en sinapsis intercambian fragmentos de cromosomas con los más cercanos. A esto se le conoce como intercambio genético. Aquí lo estoy poniendo, vean. Este cromosoma rosa va a intercambiar con el rojo porque es su homólogo, este azul claro con el azul fuerte porque es su homólogo, y ese verde claro con el azul verde oscuro porque es su homólogo. ¿Qué están haciendo? Intercambio genético. Es aquí a donde suelen ocurrir los problemas de las mutaciones estructurales, ¿sí? En esta etapa de intercambio, ¿sí? Esto es muy importante, porque si se da de manera normal, nos está llevando a que, como hay ese intercambio
de ADN, uno que proviene de la madre y otro del padre, entonces va ampliando la diversidad, ¿sí? Porque va considerando mezclar el ADN de un padre y del otro. ¿De acuerdo, chicos? Esta etapa es muy importante, ya les dije cómo se pudieran producir las mutaciones. La siguiente etapa es el diploteno. Perdón, me regreso a esto. Entonces, la importancia de la sinapsis, de que estén pegaditos los cromosomas homólogos, es porque eso les permite hacer el intercambio de una manera más sencilla, ¿sí? ¿Quiénes intercambian entonces? Pues las cromátides hermanas homólogas más cercanas. ¿Cuáles serían aquí las más cercanas? ¿Sería más cercana este con este? Pregunto, chicos. ¿O es más cercano este con este? ¿Cuáles son los más cercanos? ¿Azul con azul por las flechas que puse? ¿O guinda con guinda? Me refiero al color de las flechas. Azul con azul, profe. Azul con azul. Porque físicamente están más cerca y entonces es más fácil que realicen el intercambio entre ellos. ¿Está entendible, chicos? Esa es la importancia de la sinapsis. Bien, una vez que ya intercambiaron, el objetivo era intercambiar, y una vez que ya intercambiaron, pues se empiezan a separar. Esto ocurre ¿dónde? En el diploteno. ¿Qué pasa en el diploteno? El ADN continúa enrollándose, las cromátides hermanas homólogas comienzan a separarse y solo se mantienen unidas por las zonas de intercambio. Vean ahí, por favor, esta zona de intercambio. Aquí está. ¿Sí? Aquí está la zona de intercambio, aquí está la zona de intercambio y aquí está la zona de intercambio. A esos algunos autores solo están unidos los cromosomas homólogos solo por esas zonas de intercambio, ¿sí? A esas zonas de intercambio algunos autores le llaman crossing over. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuál es el crossing over? Estas zonas que parecen X, ¿no? Porque todavía están sobrepuestos los cromosomas que están intercambiando. Después del diploteno viene la diacinesis. ¿Qué ocurre en la diacinesis? El ADN continúa enrollándose, las cromátides hermanas homólogas se despegan totalmente, pero se quedan con los fragmentos que han intercambiado. Todos los organelos de las células desaparecen, excepto los centriolos que migran hacia polos opuestos. La membrana nuclear empieza a desaparecer. Vean aquí. La membrana nuclear ya está desapareciendo, los cromosomas siguen compactándose, se separan los homólogos, pero vean que ya cada uno se lleva con la parte que intercambió. Los centriolos ahí están, se van a emigrar hacia polos opuestos para formar el uso acromático, ¿sí? Hasta ahí la profase 1. Después de la profase 1 viene la metafase 1. Pero como ya se acabó el tiempo, salvo que ustedes me digan que continúo, ¿sí? Y si no, hasta ahí le paramos a la siguiente clase. ¿Qué dicen, chicos? ¿Le paro o le continúo? A la siguiente clase, maestra, es que tenemos asesoría de cálculo integral. Muy bien. Sí, por eso les consulto, ¿no? No quiero ser arbitrario. Sale, entonces la próxima clase continuamos con la meiosis 1. ¿Sí? Sí, Bueno, profesor. pues que estén bien, chicos.